centro de esta mesa porque verdaderamente lo que tiene para decir es digno de ser escuchado. Y voy a cumplir mi objetivo inicial. Ella es Eliane Ferreira de Laurentiis, es abogada, presidente de las Comisiones de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, directora ejecutiva del Colegio de Abogados de San Andrés, San Pablo, Brasil, y defensora actuante de los derechos humanos y de las minorías sexuales. Pero no se agota, siento que no se debe agotar aquí mi función al solo presentar la ocupación, la función de la colega, sino que voy a mostrar además mi admiración por estar a su derecha, porque viene a representar con sus palabras los gritos silenciados, la ausencia presente de cientos de personas y de muchos más quizás. Ella viene a ser la portavoz de un suceso muy grave y oculto. Y creo yo que al hacer esto, un poco hace realidad concreta aquel objetivo que alguna vez escuché del profesor Rabinovich en la primera presentación del cual fui testigo a este programa intensivo, y que es la función que venimos a ocupar todos nosotros y que gracias a Dios tenemos la función de hacer, que es la de estudiar una profesión que no se debe agotar únicamente en los dogmas, en las letras, en los códigos, en la función con reunir dinero para nuestro sustento, sino que además tenemos una importantísima función social, que es justamente resaltar las voces de los vulnerables, de los acallados, de los silenciados, de aquellos que no pueden ser escuchados si no es a través de alguien que tenga la posibilidad de hacer uso de la palabra y ser escuchado. La compañera va a hacer esto, y por eso para mí es un grato honor poderla escuchar contando lo que ella ha podido evidenciar y atestiguar. Gracias. Buenas noches. Agradezco al Dr. Ricardo Rabinovich por la oportunidad de presentarme perante personas tan importantes en mi vida. Agradezco también a Sebastián, que conocí ahora, mas es un gran amigo. Saludo a todos los profesores aquí presentes. Yo voy a hablar de una cosa que yo leí, que es sobre el Holocausto brasileño. El mundo vive y presencia los horrores de los crímenes contra la humanidad. Esto es la exterminación del hombre por el propio hombre, hecho que ocurre desde hace siglos, sin que la humanidad interpele la crueldad que ocurre a sus semejantes, como si las personas estuviesen subdivididas en grupos de individuos, en total afrenta a la dignidad y la vida del ser humano. Se asiste a todo tipo de actos inhumanos, una verdadera guerra que a veces discurre silenciosamente, pero siempre ante nuestra mirada, dentro de nuestro contexto social, con nuestra convivencia en hacer del silencio una forma de desatender la vida del otro. Conocemos las formas de exterminio humano: armas químicas, cámaras de gas, enfrentamientos, inyecciones letales, asfixia, envenenamiento o simplemente el abandono a la propia suerte. Nuestro mundo, si es que podemos llamarlo así, ya conoció los horrores del Holocausto, que dejó 6 millones de víctimas, el genocidio ucraniano, que dejó aproximadamente 6 millones de víctimas, el genocidio camboyano, que dejó 1.700.000 víctimas, el holocausto armenio, que dejó 1.500.000 víctimas, la masacre de Ruanda, que dejó 700.000 víctimas, la caza a los gitanos
dizimou a 500.000 gitanos, la revuelta circassiana dejó 400.000 víctimas, Bósnia dejó 200.000 víctimas, Timor Oriental dejó 50.000 víctimas, genocídio herrero en Anágua dejó 65.000 víctimas. Solamente esta breve exposición demuestra que 15.365.000 personas murieron como víctimas de atrocidad. Es claro que si listásemos todos los crímenes cometidos contra la humanidad, la lista sería mucho, pero mucho más extensa. Brasil también dejó su marca sangrienta en la historia. Permitió la entrada de 3.600.000 personas en condición de esclavos. Exterminó una vasta cultura indígena, millones de originarios. Cuando se mata una cultura de un pueblo, se mata todo aquel pueblo, aunque alguien de su origen étnica siga viviendo. Cuando se priva a una persona de su derecho a la libertad, a la libre expresión o la manifestación de su voluntad, o se la excluye de su contexto social y familiar, de alguna forma se destruye la esencia del individuo, su entusiasmo por la vida. Hoy, en este auditorio, los alumnos brasileños y toda la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires sabrán que durante casi 100 años el Estado de Brasil, el gobierno de Minas Gerais, sus poderes legislativos, judicial y ejecutivo y toda la población brasileña permitieron la existencia de un hospital considerado equivocadamente psiquiátrico. El 70% de las personas internadas no tenían diagnosticada una enfermedad mental. La mayoría fue allí recluida por ser epiléptico, o por ser homosexual, o por ser mujer y haber quedado embarazada de su patrón, o por ter perdido la virgindad antes del casamiento, o por recusarse a repartir una herencia, o por ser tímido, o por simplesmente para no estorbar una relación extramatrimonial. Essas pessoas sofreram todo tipo de humilhações. Andar sem vestimentas, ou levar roupa sucia ou hecha girones, dormir a la intempérie sobre um colchón de cañas, beber águas de las cloacas, darse um banho em uma banheira llena de excrementos e comer ratones. 60.000 pessoas vivieron un infierno indescriptible. A veces, los electrochoques eran tanto y tan fuertes que colapsaban el suministro de energía eléctrica en la ciudad de Barbacena. Vivieron y murieron en situaciones horrendas y ni siquiera su cuerpo fue respetado en el momento de su muerte, pues había un comercio paralelo de cadáveres con la Facultad de Medicina y de Farmacia. Hambre y sed eran sensaciones constantes. El malogrado hospital era un campo de concentración y de exterminio. 33 de las víctimas eran niños. 190 personas sobrevivieron y pudieron contar su dolor. La colonia, nombre que se le dio al hospital, existió desde 1903 hasta 1980. Bajo un manto de silencio, esas personas fueron transformadas en indigentes, y de indigentes cada uno pasó a ser un nadie.
La locura en estas personas se desencadenó después de tomar conciencia de la desatención que estaban atravesando y de que solamente les quedaba esperar la muerte. Hambre, sede, frío, enfrentamientos, violencia sexual. ¿Cómo puede una persona sobrevivir a todo eso y aún conservar alguna sanidad? ¿Cuál es el límite para apropiarse de la vida humana? ¿Qué tipo de persona somos o seremos por calarnos ante atrocidades como estas? ¿Cuántos otros holocaustos seremos todavía capaces de realizar, de asistir, de aplaudir? ¿Qué nos diferencia uno de otros? ¿Hasta dónde la avaricia por el dinero es capaz de alterar nuestra dignidad, nuestro carácter y nuestro respeto por el otro? Es correcto el pensamiento de Michel Foucault cuando dice que la ley es una verdad construida de acuerdo con el poder, en definitiva, con el poder económico vigente. Como defensora de los derechos humanos, coincido plenamente con las palabras del insigne Don Paulo Bonavides cuando dice que la paz está a la cabeza de los derechos humanos. Y digo eso para preguntarnos si realmente podemos vivir en paz con nuestra conciencia. Adopto como discurso de vida algunas palabras de Martin Luther King. Yo los digo a usted hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, todavía tengo un sueño. Si América es un gran continente, esto debe convertirse en verdadero. Yo tengo un sueño hoy. Y por los 60,000 muertos de Barbacena, clamo a todos los miembros de esta comunidad académica que seamos leales y justos con nuestros iguales, pues es la única manera de demostrar que somos realmente decentes. Muito obrigada.